¿Sabías que esa taza de café que tomas cada mañana podría estar dañando tu próstata sin que te des cuenta? Imagina despertar en mitad de la noche otra vez con la urgencia de ir al baño, sintiendo como tu cuerpo te traiciona lentamente. Esa molestia que muchos hombres ignoran, pensando que es normal a partir de cierta edad, puede ser la señal silenciosa de que tu próstata está reaccionando a algo tan cotidiano como tu café. Lo peor es que podría empeorar con cada taza que consumes sin medir sus efectos. Como médico especializado en salud masculina, he visto cientos de casos de hombres mayores de 50 que aman su café, pero que sufren noches interrumpidas, flujo débil, urgencia constante o molestias pélvicas sin entender la conexión. No se trata de demonizar el café, puede incluso ofrecer beneficios protectores para la próstata. El problema surge en cómo, cuánto y cuándo lo tomas, y esas pequeñas decisiones marcan la diferencia entre mantener tu vitalidad y permitir que un hábito aparentemente inofensivo se convierta en un enemigo silencioso que acelera los problemas prostáticos. Hoy vamos a descubrir juntos qué está ocurriendo realmente en tu cuerpo cada vez que bebes una taza, qué errores cometen la mayoría de los hombres y cómo puedes proteger tu próstata sin renunciar a ese placer que tanto te gusta. Prepárate porque lo que estás a punto de entender podría cambiar para siempre la manera en la que tomas tu próximo café. Antes de continuar, me encantaría saber algo para conectar con nuestra comunidad. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encanta conocer a las personas que realmente se preocupan por su salud y esto me permite crear contenido más útil y relevante para ti y tu región. Vamos al grano. Para entender cómo el café puede afectar tu salud, primero necesitamos mirar más de cerca esa pequeña glándula de la que casi nunca se habla, la próstata. La mayoría de los hombres apenas piensan en ella hasta que empieza a dar problemas, pero la verdad es que su función es fundamental. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez situada justo debajo de la vejiga y delante del recto. Su tarea principal es producir el líquido prostático, una sustancia que forma parte del semen y que protege y nutre a los espermatozoides. Es, por tanto, una pieza clave de la fertilidad y del equilibrio hormonal masculino. Sin embargo, con el paso de los años, su comportamiento cambia. A partir de los 40 o 50 años, la próstata comienza un proceso natural de crecimiento llamado hiperplasia prostática benigna. Es un fenómeno común, casi inevitable, pero no por ello inocente. Ese aumento de tamaño comprime la uretra, el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior, lo que explica por qué muchos hombres mayores notan que el chorro se vuelve débil o que necesitan más esfuerzo para orinar. En ocasiones, la vejiga se irrita y se vuelve más sensible, provocando urgencia y la necesidad de levantarse varias veces por la noche. No es raro que algunos hombres lleguen a pensar que algo tan simple como un vaso de agua o una taza de café causa esa urgencia, sin comprender que detrás de ese síntoma está una glándula agrandada, inflamación y una compleja interacción hormonal. Además, la próstata no vive aislada. Está influenciada por los niveles de testosterona, de estrógenos, de insulina e incluso por el metabolismo del azúcar y la grasa. Todo lo que comemos, bebemos o hacemos afecta a ese delicado equilibrio. Cuando hay inflamación crónica, el tejido prostático se vuelve más sensible a cualquier estímulo, incluyendo los componentes del café. Por eso, el mismo café que un hombre joven puede tomar sin consecuencias, a los 55 o 60 años puede provocar molestias, urgencia urinaria o una sensación de irritación pélvica. Es importante comprender que no todos los hombres envejecen igual. Hay quienes llegan a los 70 con una próstata en excelente estado y otros que a los 45 ya presentan síntomas molestos. La diferencia suele estar en los hábitos, en la alimentación, en el descanso y sí, también en la forma en que consumen café. La cafeína, los ácidos naturales del café y otras sustancias que éste contiene pueden actuar como irritantes o, por el contrario, como antioxidantes protectores, dependiendo del contexto del organismo que las recibe. El gran problema es que la mayoría de los hombres ignoran cómo está realmente su próstata. No se hacen revisiones, no miden su PSA, y cuando los síntomas aparecen, ya llevan años de evolución silenciosa. Por eso, cuando analizamos el efecto del café, no se trata solo de mirar la taza, sino de mirar el cuerpo que la recibe. Una próstata sana puede tolerar ciertos excesos. Una próstata inflamada o agrandada, en cambio, reacciona con fuerza ante cualquier estímulo. Y ahí es donde muchos hombres cometen un error que se repite una y otra vez: seguir bebiendo café como si nada cambiara, como si el cuerpo de los 50 fuera el mismo que el de los 30.
Ahora que comprendemos cómo funciona y cómo cambia la próstata con la edad, podemos hablar del siguiente punto crucial, el error silencioso que millones de hombres cometen cada mañana sin saberlo. Ese hábito tan común, aparentemente inofensivo, que puede agravar los síntomas, alterar el sueño y desgastar tu salud prostática sin que te des cuenta. El error más común y a menudo más dañino que cometen los hombres mayores de 50 años no está en beber café, sino en no adaptar su consumo a la realidad de su cuerpo. Durante décadas, muchos hombres han disfrutado de varias tazas al día sin problemas, pero después de los 50, el organismo cambia y lo que antes era un hábito inofensivo puede convertirse en un detonante de síntomas molestos o incluso de complicaciones. La clave está en entender que cada taza interactúa con una próstata que ya no es la misma que en la juventud, más grande, más sensible, con un equilibrio hormonal distinto y, en muchos casos, con inflamación silenciosa que pasa desapercibida hasta que se manifiesta en urgencia urinaria, flujo débil o molestias pélvicas. Muchos hombres creen que la cafeína solo los despierta y les da energía. Sin embargo, la realidad es que esta sustancia también estimula la vejiga y los músculos del tracto urinario, provocando que incluso una próstata ligeramente agrandada se vea sometida a un estrés adicional. Este efecto es silencioso y acumulativo. Durante años, las tazas matutinas, vespertinas e incluso nocturnas aumentan la frecuencia de micción, interrumpen el sueño y generan una sensación de urgencia constante que muchos normalizan pensando que es parte del envejecimiento. Lo que no saben es que este mismo hábito puede exacerbar la hiperplasia benigna, irritar la uretra y acelerar la aparición de síntomas que de otro modo podrían controlarse mejor. Para ilustrar esto podemos imaginar a uno de mis pacientes, un hombre de 62 años, con hábitos de consumo de café clásicos, 5 tazas al día, incluyendo una después de la cena, todas con cafeína fuerte. Llegó a la consulta refiriendo que se levantaba 3 veces por noche para orinar y que sentía que nunca vaciaba completamente la vejiga. Tras evaluar su historia clínica y realizar exámenes básicos, vimos que su próstata mostraba signos de hiperplasia moderada y que el consumo de café estaba directamente relacionado con la intensificación de sus síntomas. Al ajustar la cantidad de café, cambiar a versiones menos concentradas y evitar la ingesta nocturna, los cambios fueron notables: menor urgencia, sueño reparador y un flujo más constante, todo sin eliminar completamente el placer de su rutina matutina. Otro caso común es el hombre que aún no presenta síntomas claros, pero que consume café en exceso pensando que es completamente seguro. La ciencia nos indica que el café tiene componentes antioxidantes y antiinflamatorios que podrían incluso proteger la próstata frente al cáncer, pero estos beneficios no contrarrestan los efectos irritantes de la cafeína en una vejiga sensible o en una próstata en crecimiento. Por lo tanto, el exceso puede convertirse en un enemigo silencioso. Mientras sientes que tu energía aumenta, tu próstata sufre un estrés que a la larga puede traducirse en molestias persistentes o problemas urinarios crónicos. El error, en resumen, no está en disfrutar del café, sino en ignorar el momento de la vida en el que te encuentras y no adaptar la dosis, el tipo y los horarios de consumo a tu estado prostático real. Muchos hombres continúan con la misma rutina que llevaban a los 30, sin comprender que el cuerpo de los 50 reacciona de manera distinta. No se trata de eliminar el café, sino de consumirlo con conocimiento, observando cómo responde tu organismo y haciendo ajustes inteligentes para proteger tu salud sin sacrificar tu placer diario. Este punto nos lleva directamente al siguiente tema: lo que dice la ciencia sobre la relación entre café y próstata, un terreno lleno de matices, estudios y descubrimientos que pueden ayudarte a tomar decisiones informadas y seguras sobre tu consumo diario. Cuando hablamos de café y próstata, la ciencia ofrece un panorama mucho más complejo que el simple bueno o malo. Durante los últimos 20 años, múltiples estudios epidemiológicos han investigado cómo el consumo de café influye en la salud prostática, mostrando resultados que combinan tanto advertencias como señales alentadoras. Uno de los estudios más referenciados es el EAL Professionals Follow-up Study de Harvard, que incluyó a casi 48.000 hombres durante más de 2 décadas. Los resultados fueron sorprendentes. Aquellos que consumían 6 o más tazas de café al día tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata agresivo o letal en comparación con los que no tomaban café. Lo más interesante es que este efecto protector se observó incluso con café descafeinado, lo que sugiere que no todo depende de la cafeína, sino de otros compuestos bioactivos presentes en el café, como antioxidantes y polifenoles. Los estudios italianos, como la cohorte Molisani, aportan otra perspectiva. En hombres mayores de 50 años,
consumir 3 o más tazas de café al día se asoció con un riesgo más bajo de desarrollar cáncer prostático avanzado. Al mismo tiempo, investigaciones de metaanálisis, incluyendo datos de más de 1 millón de hombres, muestran que cada taza adicional de café podría disminuir ligeramente el riesgo de cáncer de próstata, especialmente en sus formas más agresivas. Estos hallazgos sugieren que, bajo ciertas condiciones, el café no solo es seguro, sino que podría ofrecer un beneficio real en la prevención de enfermedades prostáticas graves. Pero la historia no termina allí. El café también contiene compuestos que pueden actuar como estimulantes de la vejiga, lo que explica por qué algunos hombres experimentan urgencia o nicturia, especialmente si su próstata ya está agrandada. La cafeína y ciertos ácidos del café aumentan la contractilidad de la musculatura de la vejiga, lo que en hombres con hiperplasia prostática puede generar molestias importantes. Por ello, aunque la investigación muestra beneficios potenciales contra el cáncer, los efectos irritantes no deben ignorarse, dependen de la cantidad, del tipo de café y de la sensibilidad individual. A nivel fisiológico, los mecanismos propuestos por la ciencia incluyen la acción de los antioxidantes del café, que reducen el estrés oxidativo en los tejidos prostáticos, y la influencia de compuestos antiinflamatorios que podrían modular la inflamación crónica de la glándula. Algunos estudios celulares han demostrado que la cafeína y ciertos polifenoles pueden inhibir la proliferación de células cancerosas de próstata in vitro y reducir su capacidad metastásica, aunque las dosis utilizadas en laboratorio son mayores que las que normalmente consume un hombre promedio. Esto indica que, aunque el café puede ofrecer protección, sus efectos no son milagrosos ni inmediatos, dependen de la constancia y del equilibrio con otros hábitos saludables. En síntesis, la ciencia nos dice que el café puede ser un aliado poderoso para la próstata, pero solo si se consume con conocimiento. La cantidad, el tipo de café, el horario y el estado de la próstata influyen directamente en si sus efectos serán positivos o problemáticos. Esta evidencia nos prepara para comprender mejor cómo reconocer cuando tu consumo de café está beneficiando tu próstata y cuándo podría estar perjudicándola. Un tema que abordaremos a continuación con ejemplos prácticos y señales de alerta que ningún hombre mayor de 50 debería ignorar. Reconocer cuando tu consumo de café está empezando a afectar tu próstata es fundamental para prevenir molestias crónicas y complicaciones a largo plazo. Muchos hombres ignoran las señales tempranas, normalizando síntomas que en realidad son indicadores de estrés prostático o de irritación vesical. La primera señal más común es la nicturia, o la necesidad de levantarse varias veces durante la noche para orinar. Este síntoma no solo interrumpe el sueño, sino que también indica que la vejiga y la próstata están reaccionando a estímulos excesivos, como la cafeína, que aumenta la producción de orina y estimula la musculatura vesical. Otro signo importante es la urgencia urinaria diurna, esa sensación repentina e incontrolable de tener que ir al baño. Cuando aparece tras consumir café, especialmente varias tazas consecutivas o de forma concentrada, puede ser un indicio de que la glándula prostática ya está inflamada o agrandada. No es raro que los hombres describan la sensación como una presión constante en la pelvis o una necesidad de orinar que no desaparece incluso después de vaciar la vejiga. A esto se suma la sensación de flujo débil o intermitente, un síntoma clásico de hiperplasia benigna de próstata que puede empeorar con el consumo excesivo de café. Desde el punto de vista clínico, también hay señales más sutiles que conviene observar. Algunos hombres experimentan molestias pélvicas leves, ardor o sensación de incomodidad en la uretra, que pueden pasar desapercibidas pero que indican irritación crónica. Otros notan que después de ingerir café se sienten más ansiosos o nerviosos, lo que puede aumentar la percepción de urgencia y generar un círculo vicioso, más estrés, más necesidad de orinar y mayor irritación prostática. Estas manifestaciones, aunque parezcan menores, son alertas tempranas de que tu hábito de café puede no estar adaptado a tu edad ni a la condición de tu próstata. Los médicos especializados en salud masculina evaluamos estas señales combinando historia clínica, síntomas reportados y, cuando es necesario, pruebas complementarias como el PSA o el ultrasonido prostático. Pero incluso sin acudir al consultorio, es posible que un hombre consciente note patrones claros. ¿Sientes más urgencia después de tu segunda o tercera taza del día? ¿Notas que tu sueño se interrumpe por la noche? ¿Hay días en que el flujo urinario se debilita después del café matutino? Observar estas respuestas del cuerpo es el primer paso para ajustar el consumo y prevenir problemas mayores. Identificar estas señales permite realizar cambios simples pero efectivos, modificar la cantidad de café, optar por descafeinado por la tarde, espaciar las tazas y elegir métodos de preparación menos irritantes.
Así se puede disfrutar del placer del café sin comprometer la salud prostática, evitando que un hábito cotidiano se convierta en un enemigo silencioso. Este análisis nos prepara para profundizar aún más en la práctica clínica, mediante casos reales que ilustran cómo hombres diferentes, con síntomas y contextos distintos, ajustaron su consumo de café y experimentaron mejoras significativas en su bienestar. Para comprender cómo el café puede afectar la próstata en la vida real, nada resulta más esclarecedor que analizar casos clínicos concretos. Tomemos, por ejemplo, a un hombre de 62 años, con un historial de consumo habitual de café, 5 tazas al día, incluyendo una después de la cena. Durante años había disfrutado de su ritual matutino sin problemas, pero en los últimos meses comenzó a notar que se levantaba 3 veces por la noche para orinar y que su flujo urinario se había debilitado. Al consultar, se realizó una evaluación que incluyó un examen físico y análisis de PSA, confirmando una hiperplasia prostática moderada. La relación entre su consumo de café y los síntomas era clara. La cafeína estimulaba la vejiga y aumentaba la urgencia urinaria, especialmente por la noche. Tras un ajuste estratégico en su rutina, la experiencia del paciente cambió de manera notable. Se redujo a 3 tazas al día, evitando el café por la tarde, y se incorporó café descafeinado para las últimas ingestas. En cuestión de semanas, los síntomas mejoraron, disminuyó la frecuencia nocturna, la urgencia diurna se moderó y el flujo urinario se volvió más constante. Este caso ilustra cómo un hábito aparentemente inofensivo puede convertirse en un detonante silencioso de molestias prostáticas y cómo simples ajustes pueden revertir los efectos negativos sin eliminar el placer del café. Otro caso relevante es el de un hombre de 55 años, con antecedentes familiares de cáncer de próstata, pero sin síntomas actuales. Su rutina incluía 6 o 7 tazas diarias de café fuerte y, aunque no experimentaba molestias, su perfil de riesgo requería atención. La evaluación médica reveló que, aunque la próstata estaba en buen estado, la cantidad de café consumida podría incrementar la irritación vesical a largo plazo y afectar la calidad del sueño. Se recomendó reducir el consumo a 4 tazas al día, alternando café regular y descafeinado, y monitorear cualquier cambio en la micción o molestias pélvicas. Este enfoque preventivo muestra que incluso sin síntomas visibles, ajustar la ingesta de café puede proteger la salud prostática y mejorar la calidad de vida. Estos ejemplos muestran una regla clave: la individualidad importa más que la cantidad absoluta de café. La respuesta de la próstata depende de la edad, el tamaño de la glándula, la presencia de inflamación, el metabolismo de la cafeína y los hábitos de sueño. Al prestar atención a estos factores y ajustar el consumo de café de manera consciente, los hombres pueden disfrutar de su bebida favorita sin comprometer su salud prostática ni arriesgar su bienestar a largo plazo. En base a estos casos, surge una conclusión clara: el café no es inherentemente peligroso, pero su efecto depende de cómo, cuándo y cuánto se consume. Con esta comprensión, podemos pasar a la parte más práctica: recomendaciones médicas y estrategias para beber café de manera segura después de los 50, manteniendo la protección de la próstata y el disfrute diario. Después de revisar la ciencia y los casos clínicos, llega el momento de aplicar el conocimiento a la vida diaria. La primera recomendación fundamental es moderar la cantidad de café. Para la mayoría de los hombres mayores de 50 años, consumir entre 3 y 5 tazas al día suele ser seguro y, en algunos estudios, incluso protector frente a enfermedades prostáticas graves. Más allá de esa cantidad, especialmente si se incluyen cafés muy concentrados o tomados en la tarde y noche, aumenta el riesgo de irritación vesical, urgencia y nicturia. No se trata de eliminar el café, sino de adaptarlo a tu cuerpo y a tu próstata. Otro aspecto clave es el tipo de café. Los cafés filtrados o preparados con métodos que reducen los compuestos irritantes, como los diterpenos presentes en algunos cafés de prensa francesa, tienden a ser más suaves para la vejiga y la uretra. Incorporar café descafeinado por la tarde puede ayudar a mantener el ritual sin estimular en exceso la vejiga ni interrumpir el sueño. Además, prestar atención a la concentración y tamaño de la taza es importante. Un espresso muy fuerte puede tener el mismo efecto que 2 cafés filtrados, por lo que ajustar la intensidad puede marcar la diferencia en los síntomas. El horario de consumo también juega un papel crucial. Evitar café en las horas cercanas a dormir reduce la nicturia y mejora la calidad del sueño, lo que a su vez impacta positivamente en la salud prostática y en el equilibrio hormonal. Muchos hombres no se dan cuenta de que el sueño insuficiente genera inflamación sistémica,
altera los niveles de testosterona y puede exacerbar la irritación de la próstata, creando un círculo vicioso que podría haberse prevenido con ajustes simples en el consumo de café. La observación de las señales del cuerpo es otro pilar de la estrategia. Si notas urgencia frecuente, flujo débil o molestias pélvicas tras ingerir café, es una señal clara de que tu hábito necesita ajustes. Reducir la cantidad, cambiar a descafeinado o espaciar las tazas puede aliviar significativamente los síntomas. Mantener un registro de cómo responde tu cuerpo a cada taza te permite tomar decisiones conscientes y personalizadas, evitando que el café se convierta en un enemigo silencioso. Finalmente, estas recomendaciones deben combinarse con controles médicos regulares, especialmente si hay antecedentes familiares de enfermedades prostáticas. Evaluaciones periódicas del PSA, exámenes físicos y, cuando sea necesario, ultrasonidos prostáticos permiten detectar cambios tempranos y ajustar hábitos de manera preventiva. Así, el café puede seguir siendo parte de tu vida diaria, sin comprometer la salud de tu próstata ni tu bienestar general. Con estas estrategias, se puede disfrutar del café con seguridad, aprovechando sus posibles beneficios y evitando sus efectos adversos. Sin embargo, para cerrar esta guía completa, es fundamental reflexionar sobre el impacto global de los hábitos diarios y la importancia de la prevención. El siguiente párrafo ofrece una conclusión inspiradora, que conecta todo lo aprendido y refuerza la responsabilidad personal en la salud prostática. Llegamos al final de este recorrido, pero lo más importante no son los estudios ni los casos clínicos. Lo que realmente importa es cómo decides actuar cada día. Tu próstata, tu sueño, tu energía y tu bienestar general dependen de las decisiones que tomas a diario, incluso de algo tan aparentemente simple como la forma en que disfrutas tu café. No se trata de renunciar al placer, sino de comprender que a partir de los 50, cada hábito tiene un impacto más profundo y duradero en tu cuerpo. El café puede seguir siendo tu aliado. Su aroma, su sabor y su efecto estimulante pueden acompañarte durante décadas si aprendes a respetar los límites de tu organismo. Moderar la cantidad, elegir el tipo adecuado, evitar la ingesta nocturna y prestar atención a las señales de tu cuerpo son pasos sencillos que pueden marcar una gran diferencia. Cada taza puede convertirse en un gesto de cuidado consciente, un pequeño acto de protección hacia tu próstata y hacia tu salud masculina integral. Recuerda que tu cuerpo cambia con los años, y lo que antes funcionaba de manera automática ahora requiere atención y adaptación. Observar, escuchar y actuar a tiempo es lo que separa a quienes sufren molestias crónicas de quienes disfrutan de su café, su vida y su vitalidad sin sacrificios innecesarios. La prevención es siempre más poderosa que la intervención tardía, y en el caso de la próstata, cada decisión cuenta. En definitiva, no dejes que la rutina diaria se convierta en un enemigo silencioso. Con conocimiento, disciplina y pequeños ajustes inteligentes, puedes seguir disfrutando de tu café mientras proteges la salud de tu próstata, manteniendo tu calidad de vida, tu energía y tu confianza. Tu bienestar está en tus manos, y el próximo sorbo puede ser tanto un placer como un acto de cuidado.